hacia la sustentación. Entonces, Laura, tienes 15 minutos a partir de este momento. Bueno, muy buenas noches a todos. Es un gusto poder participar nuevamente de esta versión de este encuentro tan importante, no solo para nuestra facultad, sino para nuestra universidad, porque ha significado un avance de nuestra universidad. Y ya conocen mi nombre, soy estudiante de la maestría en Derecho Penal y Justicia Transicional, y mi tutor es el doctor Diego Fernando Tarapuez Andino. El problema de investigación básicamente se centra en lo siguiente. Creo que aquí todos estamos familiarizados con los contextos de justicia transicional. Son contextos en los cuales un Estado busca pasar de una dictadura a una democracia, o en el caso colombiano, de un conflicto armado a una democracia pero con paz, y donde hayan unas garantías. No obstante, en esos contextos de justicia transicional tenemos diferentes actores como las víctimas y como los victimarios. Ambos son sujetos de derecho, a pesar de que la justicia transicional está enfocada especialmente en la protección de los derechos de las víctimas, pero recordando nosotros el contexto en el cual nos encontramos, o en el cual está situado el Estado colombiano, debemos considerar esa Carta de Derechos que nosotros tenemos, que es la Constitución Política del 91. Con la implementación de los principios de justicia transicional en Colombia, desde el 2005, y ya lo hemos visto en diferentes ponencias, con sus avances en la Ley 1448 y actualmente con el Acto Legislativo 01 del 2017, se contemplan diferentes mecanismos para satisfacer los derechos de las víctimas y lograr ese paso del conflicto armado a la paz. Uno de esos mecanismos son los extrajudiciales, entre los cuales nosotros podemos encontrar la Comisión de la Verdad, que se ha implementado en Colombia, pero que no es algo novedoso. Es un mecanismo que a nivel internacional se ha implementado en diferentes procesos de justicia transicional. Sin embargo, en principio las comisiones de la verdad fueron un sustituto para la persecución de los crímenes que se habían cometido con ocasión del Estado que se estaba buscando superar. Pero todo esto no puede examinarse, no puede interpretarse, dejando de lado que nos encontramos en un Estado social de derecho, donde a pesar de que una persona pueda ser responsabilizada por determinado crimen, y pueden ser graves violaciones a derechos humanos, ella debe ser objeto de un debido proceso legal, y ese debido proceso legal tiene otras garantías, como la presunción de inocencia. Y de ahí surge el problema de investigación, porque en diferentes foros, actores del conflicto armado, como actores de las fuerzas públicas, o incluso personas que hicieron parte de los grupos armados al margen de la ley, se preocupan por cuál va a ser el papel de esta Comisión de la Verdad, que apenas está comenzando su ejecución, pero a nivel internacional se ha examinado y la experiencia nos ha dicho algunas comisiones en su informe final, que es el que termina interesándonos a todos, establecen, por decirlo de alguna manera, responsabilidades, aunque no es el fin de las comisiones de la verdad, pero el hecho de que una persona que no ha sido vencida en un juicio pueda ser mencionada en un informe final de una comisión de la verdad después de una ardua investigación, le puede decir a la sociedad que esta persona entonces deja como en tela de juicio. En tela de juicio, entonces, ¿es victimario o no lo es? Y allí es donde evidenciamos que podría existir una tensión entre la presunción de inocencia y la construcción de memoria histórica a través del trabajo de la comisión que, como les comentaba, apenas está iniciando su ejecución en Colombia. ¿Por qué se justifica este proyecto de investigación que ya lo hemos terminado? Porque está enfocado
en la línea de investigación del grupo HIC-PODERI, que tiene que ver con justicia transicional, derechos humanos, gestión del conflicto y derecho penal internacional. Asimismo, es un aporte para la construcción de la paz, porque como les expresaba en diferentes foros, esto puede generar una tensión, pero ya dando claridad al respecto, este tipo de relaciones y los mismos actores que hicieron parte del conflicto armado pueden tener una cierta seguridad al respecto, y nosotros también podemos comunicarlo a la sociedad en general. ¿Cuál es el objetivo general de esta investigación? Es analizar la relación entre la garantía judicial de presunción de inocencia y la construcción de memoria histórica en los contextos de justicia transicional en Colombia, para evidenciar las posibles tensiones que se pueden generar entre ellas. Y pues, ¿qué es una tensión? Es cuando dos fuerzas existen y quizás se pueden contraponer. Esa es una tensión, para que lo tengamos claro. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Revisar el desarrollo teórico de la presunción de inocencia. Segundo, examinar la conceptualización de la memoria histórica en el marco de la justicia transicional a partir de esos estándares internacionales. Y tercero, analizar los límites entre la presunción de inocencia y la construcción de memoria histórica en el contexto colombiano. Como marcos de referencia, en la parte normativa, pues por supuesto que nosotros empleamos el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad, que fue desarrollado por la ONU en el 95 y posteriormente actualizado en el año 2005. La Constitución Política Colombiana y el Acto Legislativo 01 del 2017. En el marco jurisprudencial, en el documento más extenso, pues, tuvimos la oportunidad de escribir acerca de cuál es la posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos frente a la presunción de inocencia, si es que la presunción de inocencia está eminentemente ligada a procesos de carácter penal. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha interpretado qué son las garantías judiciales y cuáles son sus componentes. Y finalmente la Corte Constitucional Colombiana, quien también se ha referido al respecto. En nuestro marco doctrinal, el marco teórico se basó en un texto del doctor González Cueva. Él fue director del Departamento de Memoria Histórica del Centro para la Justicia Transicional, y en su texto Perspectivas Teóricas sobre la Justicia Transicional interpreta que la justicia transicional termina siendo un proceso en el cual hay diferentes componentes, y que todos esos componentes legales, de tipo también cultural, de tipo social y de tipo político, deben converger, pero de una manera armónica. Y por supuesto pudimos nosotros leer otro tipo de autores como Priscilla Heiner. Seguramente quienes conocen de justicia transicional en algún momento han leído alguno de sus textos, porque ha estudiado bastante el derecho a la verdad y las comisiones de la verdad. Y autores nacionales como el profesor Rodrigo Primni, y a nivel internacional como Cari Ambos, y aquí también tenemos a alguien muy cercano, el doctor Diego Fernando Tarapuez también ha escrito sobre justicia transicional, y lo tuvimos como referente para el desarrollo de esta investigación. Es una investigación básica jurídica de tipo cualitativo, y el método que empleamos es básicamente empírico hermenéutico. Pues no buscábamos algo más allá, sino hacer una revisión bibliográfica atendiendo a libros de investigación, artículos de investigación, la doctrina, la jurisprudencia, y a partir de esto encontrar lo que nos habíamos propuesto en nuestros objetivos específicos. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Primero, las comisiones de la verdad, como les mencionaba anteriormente, han sido concebidas, o en principio fueron concebidas como instrumentos para la persecución penal, pero con el paso del tiempo los procesos de justicia transicional han ido avanzando.
en medio de la humanidad se aprende, un proceso aprende del otro, del que le ha precedido. Y en ese sentido, las comisiones de la verdad hoy en día ya no se conciben como un sustituto para la persecución de estos crímenes. Hoy se conciben como un mecanismo extrajudicial a través del cual vamos a buscar que podamos aportar a la reconstrucción de la verdad, pero asimismo a la reconstrucción o a la cohesión social. Entonces, el hecho de que una comisión de la verdad tenga sus audiencias y que víctimas y presuntos victimarios que no han sido vencidos en juicios puedan aportar un pedacito de esa verdad, no quiere decir que por eso se les vaya a establecer o a indicar a ellos alguna responsabilidad, ni que este informe final vaya a ser objeto de una persecución penal. De esa manera ya no se conciben las comisiones de la verdad, y especialmente la nuestra ha sido, desde los acuerdos de La Habana, se ha pensado que haya esa armonía, y que precisamente la comisión no vaya a generar un problema a futuro, sino que sea ese lugar donde nos vamos a reunir para contar las diferentes verdades que finalmente, con procesos de investigación rigurosos de nuestros comisionados, logren aportar a la construcción de esa memoria histórica. Pero no quiere decir que ese informe final entonces va a terminar siendo objeto de, como una prueba o un insumo para una persecución penal. Y pues es muy importante que tengamos en cuenta que tenemos muchos referentes a nivel internacional sobre comisiones de la verdad, pero cada proceso de justicia transicional le exige al Estado que lo está implementando que tome sus decisiones y además que lo ajuste al contexto cultural, social, jurídico. Y eso es lo que hemos hecho en el contexto colombiano, tratar que no exista esa discrepancia va a generar de desafíos. Y finalmente, algo que queríamos hacer con esta investigación es dejar expuesto que no solamente se trata de los derechos de las víctimas, no solamente se trata de derechos de victimarios, sino que lo que está en juego es el mismo Estado. Porque puede que, por supuesto, hay posiciones en las cuales se establece, no, pero han sido de pronto presuntos victimarios de graves violaciones a derechos humanos y deben ser mencionados en esos informes en ese informe final de la Comisión de la Verdad. Pero al mencionar esos nombres sin un debido proceso legal, sin que estas personas hayan sido vencidas en un juicio con todas las garantías del debido proceso, podemos arriesgarnos a que esto genere, contrario a lo que se busca con la Comisión de la Verdad, una restauración del tejido social que genere otro tipo de problemáticas que sigan abriendo paso o que abran la brecha a otro tipo de conflictos. Entonces, la Comisión de la Verdad en Colombia ha buscado blindarse en ese sentido y en su informe de la verdad, la recomendación es que no se mencionen los nombres de las personas que, a pesar de aportar esa verdad, no hayan sido vencidas en juicio como debe ser. Y muchas gracias. Laura, pues primero felicitarte. En realidad, desde que digamos tuve una aproximación a que estás trabajando en el tema, digamos, me parece supremamente interesante. Quisiera, creo que era el tercer objetivo, que tú pretendías mostrar los límites que existen en la presunción de inocencia y la construcción de la memoria. Entonces, quisiera preguntarte, prácticamente tú, digamos, lo resuelves todo el trabajo diciendo como que aparentemente, aunque hay una tensión, estamos tomando aprendizajes internacionales. La reconstrucción de memoria histórica. Incluso algunos teóricos afirman que se debe de acuerdo a la necesidad que esté buscando el Estado. Si, por ejemplo, la orientación
vocación más bien de la Comisión de la Verdad. Si busca solamente investigar y revelar lo que ha investigado, en algunos casos se ha dado la revelación de los nombres de los presuntos victimarios, porque aquí la claridad es esa, es que no son victimarios sino presuntos victimarios, porque no existe una sentencia en contra de ellos. Pero otra parte de la doctrina dice que no se debe hacer, porque esto, como les decía, puede generar el espacio para futuros conflictos, y precisamente el objetivo general de la justicia transicional es que podamos cerrar esas fases del conflicto, que haya, como lo mencionaban también aquí, la resiliencia, que exista esa reconciliación. Pero cuando los sectores empiezan a ser contrapuestos unos con otros y mencionando sus nombres sin haber sido vencidos en juicio, puede generar un problema, e incluso a futuro puede llevar a instancias internacionales si las personas tienen las suficientes pruebas o se sienten ofendidos en sus derechos. O demandas contra el Estado. Demandas contra el Estado, que ese es el temor de las personas, sobre todo que hacen parte de la fuerza pública. No, y yo creo que también el panorama puede ser más preocupante, porque el que está vivo, o sea, el presunto victimario que aún está vivo, pues tiene posibilidad de pronto defenderse, pero el que ya falleció, que hay muchos casos como esos, termina siendo pues gravosa la situación de la persona que también tiene derecho a un buen momento. Claro, y bueno, ya para finalizar, el Centro de Memoria Histórica, que venía haciendo un trabajo muy importante en la reconstrucción de la memoria histórica, en algunos de sus informes ha mencionado los nombres con apellidos de algunas personas que hicieron parte de grupos paramilitares, pero al final, pues una nota de página siempre mencionan: esta persona fue objeto de persecución penal y ha sido vencida en juicio con sentencia tal del tribunal tal de tal departamento. Entonces se puede hacer, pero teniendo en cuenta cuáles van a ser las implicaciones y siempre pensando en qué es lo que buscamos con la justicia transicional. Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente un aplauso a Laura. Bueno, nuevamente para contextualizarlos, pues digamos que los temas son similares, precisamente porque en este momento de toda la jornada, les decía anteriormente que estamos desde la 1 de la tarde, estamos revisando la línea de investigación en este momento que se denomina Derechos Humanos, Gestión de Conflicto y Justicia Transicional, tema del derecho privado, de la estructura del Estado-Nación, ya lo abordamos en la jornada de la tarde. Entonces ahora invitamos también a la profesora Sofía Quintero Aquite. Ella también, además de ser docente de la universidad en estos temas, es estudiante de la maestría en Derecho, compañera de Laurita, y nos viene a presentar también los resultados de su trabajo de investigación denominado Desarrollo Progresivo del Derecho a Saber la Verdad. Entonces procedo a mencionarles propiamente cuál es la investigación que he venido desarrollando, también muy en conexidad con la investigación que junto con la doctora Laura realizamos en su momento a raíz de la presentación o sustentación en materia de pregrado, que siempre ha avanzado en temas de justicia transicional y en materia de derecho a la verdad. Entonces, para el día de hoy les presento es el desarrollo progresivo del derecho a saber la verdad en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Para iniciar, todo parte básicamente desde el derecho a los derechos humanos como aquel eje jurídico desde el cual se pretende dar un análisis a este derecho, como lo es el derecho a saber la verdad, que ha venido teniendo como tal ese avance normativo, ese avance en materia de soft law. Soft law es el derecho blando, es ese derecho que no tiene esa completa vinculatoriedad dentro del derecho interno, y es ese derecho que emana de aquellas recomendaciones por parte de organismos internacionales. En este caso haré referencia a los principios para la protección, promoción de los derechos humanos para la lucha contra la impunidad. Esta es una resolución supremamente importante que derivó del relator especial Luis Joanet en el año de 1995, en el cual, luego de hacer un estudio durante 3 años, buscó cuáles serían esos principios en el marco de dictaduras, en el marco de procesos de transición,
que serían adecuados y que deberían de garantizársele a las víctimas. Y tras ese largo proceso que él realizó de estudio, entendió y observó cómo en realidad habían unos derechos que debían de garantizarse, y estos son el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación, junto a unas garantías de no repetición. Con posterioridad a ello, estos principios, esta resolución prácticamente de soft law en el Estado colombiano no tenía ninguna repercusión ni ninguna vinculatoriedad, sino que por el contrario estaba allí como una recomendación que el Estado podía o no podía adoptar en su ordenamiento jurídico interno. Sin embargo, a raíz de todos los procesos en los cuales se ha enmarcado la característica principal del conflicto armado interno y en miras a resolverlo y a generar soluciones, es decir, realizar ese tránsito del conflicto a la paz, es así como desde los pronunciamientos primeros, en este caso hablando de la Ley 975, Ley de Justicia y Paz, se da como tal ese primer acercamiento donde se vincula a estos principios de derecho internacional, a estos principios o más bien estas recomendaciones, en donde se empieza a decir, mire, las víctimas tienen un derecho a la verdad, tienen un derecho a la justicia, tienen un derecho a la reparación, y por supuesto que a través de estos principios se den unas garantías de no repetición, de no reincidencia en esos hechos. Y es así como entonces vamos a ver todo un desarrollo normativo interno. Luego con posterioridad hablamos de lo que conocemos todos como la Ley de Víctimas, Ley 1448. Luego viene con posterioridad Acto Legislativo 01 del 2012, Marco Jurídico para la Paz, y recientemente el Acto Legislativo 01 del 2017, que ya nos habla de manera mucho más amplia acerca de la aprobación y la implementación de los acuerdos que se estuvieron negociando en la OAN. Cabe destacar que para el año 2012, con el Marco Jurídico para la Paz, se constitucionalizaron todos y cada uno de estos principios que en su momento fueron simplemente principios de orden internacional, recomendaciones de soft law, pero resulta que actualmente en nuestro ordenamiento jurídico interno, dichos principios, dichas recomendaciones, el Estado colombiano no solo decidió adoptarlas, sino darles un rango constitucional. ¿Por qué? Porque a través de la implementación de estos actos legislativos que han dado esas reformas y han articulado nuevos artículos transitorios, pues han permitido que estos sean regulados en nuestro ordenamiento jurídico interno. Pero ya sabiendo que a nivel interno, en nuestro ordenamiento, ha habido un avance en materia de derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación. Ahora con los recientes avances en materia del Acto Legislativo 01 del 2017 se habla de unos mecanismos como la Comisión de la Verdad para implementar para más bien satisfacer este derecho a la verdad. Entonces surge, es más bien la inquietud acerca de qué ha pasado a nivel internacional, qué ha surgido en materia de derecho a la verdad, en ese sentido, cómo se ha regulado por organismos internacionales y propiamente parte del derecho internacional de los derechos humanos, específicamente de sistemas de protección. Recordemos que hay sistema de protección interamericano de derechos humanos, hay un sistema europeo de derechos humanos y hay un sistema africano de derechos humanos, cada uno de conformidad con la región, por supuesto, en la que como tal se encuentra. Allí entonces vamos a hacer referencia a cómo el sistema interamericano, a pesar de que ha tenido, o más bien es reciente al sistema europeo, ya que el sistema europeo de derechos humanos es el primer sistema regional que surge a nivel internacional para la protección de los derechos humanos y el reconocimiento de los mismos. Con posterioridad viene el sistema interamericano y luego el sistema africano. Entonces, el propósito como tal de esta investigación es ver cómo el derecho a la verdad ha sido desarrollado en cada uno de estos sistemas a la luz también del ordenamiento jurídico interno. Y entonces ahí surge la justificación y vemos la importancia en materia de justicia transicional,
vemos la importancia en materia de identificar la conceptualización del derecho como tal a saber la verdad, cómo ha sido entendido en otros contextos, debido a que, por ejemplo, el contexto del sistema europeo no es el mismo contexto del sistema interamericano, dadas las condiciones políticas, dadas las condiciones sociales, dadas las condiciones económicas e históricas que ha vivido cada uno de estos contextos, y por supuesto la diferencia también con el sistema africano, que posee, a pesar de que posee una serie continua y constante, porque en ello se ha visto permeado durante su historia por diversas guerras que tienen que ver en materia no solo interna, sino aún internacional, guerras interraciales, interculturales e interreligiosas, pues también han pasado por ciertos procesos de transición. Y por ello pues esta investigación se vuelve pertinente, se vuelve de igual manera generando un impacto en medio de la comunidad académica, de la cual hoy día todos somos partícipes en medio de los procesos de justicia transicional, de manera directa e indirecta como sociedad propia, parte del contexto jurídico colombiano. Surge entonces así la pregunta de investigación: ¿cuál ha sido el desarrollo jurídico del derecho a saber la verdad a la luz de los sistemas de protección regional por parte del derecho internacional de los derechos humanos? El objetivo general es analizar ese desarrollo jurídico del derecho a saber la verdad a la luz de los sistemas de protección regional. Recordemos que esos sistemas de protección regional, sistema interamericano, sistema europeo y sistema africano, tiene como objetivos de igual forma, a partir de un marco teórico propiamente desde el concepto de justicia transicional, de un enfoque holístico, mirar cuáles son esos mecanismos de satisfacción del derecho a la verdad y sus implicaciones de reconocimiento de las víctimas graves de violaciones a derechos humanos, estudiar los avances jurisprudenciales sobre ese derecho a la verdad en el sistema interamericano, sistema europeo, sistema africano, y contrastar estos sistemas de estudio frente a los avances y desarrollos en materia del derecho a saber la verdad. ¿Cuál ha sido la metodología? Es un estudio cualitativo, básico, jurídico, es un estudio donde se busca todo este tipo de información a través de normativa internacional, a través de todos y cada uno de aquellos aspectos científicos en materia tanto de justicia transicional como de derechos humanos. Y el método de investigación es el argumento. Ya les hablaba incluso hace 2 ponencias atrás acerca del enfoque holístico, la otra compañera, el cual hace referencia a que en definitiva existen mecanismos tanto judiciales como extrajudiciales en los procesos de justicia transicional para garantizar el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Este es un enfoque propiamente traído del profesor Rodrigo Brindley en su reciente obra del año 2014, Justicia para la Paz. Estos son marco doctrinal, jurisprudencial, marco normativo, no me detendré pues así como tal en estos momentos, para pasar a indicar, este es el concepto como tal que se deviene de aquellos principios en materia de lucha contra la impunidad, básicamente sobre el derecho a la verdad. Estos son los mecanismos que se identifican, que son aquellos que van a garantizar ese derecho a la verdad, y a través de esta resolución se habla propiamente de la Comisión de la Verdad como ese mecanismo extrajudicial mediante el cual se puede garantizar ese derecho a la verdad. Son órganos oficiales, temporales, que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar todos los abusos en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, todas esas graves violaciones. Y en materia de archivos es otro punto supremamente importante, cómo cada Estado va a garantizar la protección, el acceso a archivos en materia de graves violaciones de derechos humanos, cómo se va a administrar toda esa información. Pues bien, pasando por estos conceptos, todas estas son las resoluciones y estudios que se han venido realizando en materia internacional
frente al derecho a la verdad. Todos los avances que se han hecho respecto a este derecho han sido propiamente a través de recomendaciones. Ustedes en ningún momento van a encontrar el derecho a la verdad en un tratado, en alguna convención, sino que todo ha sido en materia jurisprudencial y de recomendaciones, como les mencionaba hace un momento. Ya entrando propiamente en el sistema interamericano, se identifica que el sistema ha garantizado este derecho a la verdad siempre en concordancia o en conexidad con algunos artículos propiamente de la Convención Americana. Y tenemos artículo 1.1, 8.25 referente a el deber de investigar, juzgar y sancionar, la necesidad de que a través de esas investigaciones se brinde ese derecho a la verdad a las víctimas, a través del artículo 13 que hace referencia a libertad de expresión, pero propiamente al concepto de acceso a la información. Entonces, a través de ese acceso a la información también se dice, mire, yo necesito que me permita acceder a la información para yo conocer la verdad acerca de los hechos graves en materia de derechos humanos. El artículo 60, que hace referencia a las reparaciones, en donde se indica cómo esas reparaciones, cuando se dice la verdad, es una medida de satisfacción, es una medida terapéutica, es una medida que va a reconstruir ese tejido social. Y finalmente, para mencionarles, ha habido un voto concurrente del juez MacGregor Puesot en la sentencia de Rodríguez Vera versus Colombia del año 2014, que se trae a colación, porque ha sido una de esas sentencias en las cuales se dice, mire, se ha dado tanto avance, se ha dado tanto reconocimiento a este derecho que por un instante ya se puede decir que es autónomo, que ya no es necesario reconocerlo a través meramente de la conexidad con otros derechos, sino que se puede dar un reconocimiento autónomo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro del sistema interamericano. ¿Qué ha sucedido? Que esto tan solo ha sido un pronunciamiento, tan solo ha sido un aporte por parte de este juez en aquella sentencia, pero hasta el momento no se ha dado el reconocimiento del derecho a la verdad como un derecho autónomo. Con posterioridad, procedemos a ver, estos son algunos de los casos, son más casos, más sentencias en los cuales se hace referencia al sistema europeo de derechos humanos, en los cuales, para resumirles en premura del tiempo, la Corte o más bien el tribunal en aquellos momentos ha dicho, mire, el derecho a la verdad simple y exclusivamente se debe entender dentro de una investigación. La investigación le va a arrojar a usted la verdad de los hechos, la verdad de lo que ocurrió. Si usted propende que aquí nosotros en el sistema europeo adoptemos lo que ya se ha dicho en Corte Interamericana, no, eso es redundante en sobremanera y en realidad eso a nosotros simplemente nos parece que es demasiado, además de que en Corte Interamericana lo han adoptado incluso con la posibilidad de que haya una autonomía en el derecho, a nosotros nos parece que no. Entonces, ese es uno de los salvamentos, en este caso el salvamento del voto Casadeva y Guerra, en el caso del Maastricht es el que indica eso no es posible, mientras que el otro voto, que es el voto de Tulkens, Spillman, Silicianos y Keller, indica, mire, se puede contemplar la posibilidad de que este derecho no sea solamente garantizado a través de las investigaciones judiciales, sino que también se le pueda dar una autonomía y un mayor reconocimiento. Pasando por, bueno, cabe contextualizar que en materia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, todos los avances en derecho a saber la verdad han sido en contextos de desapariciones forzadas o de lo que se conoce como las entregas extrajudiciales. En esos casos es en los que se ha dado, no se ha dado en contextos como tal de transición, como ha sucedido en el caso del sistema interamericano. Ya en su más reciente situación, hablando propiamente del sistema africano, resulta que acá no se ha dado ninguna sentencia expresa en materia de derecho a la verdad, se hace la búsqueda, se hace la investigación y ha habido una situación difícil en este sistema en materia ya más presupuestal, en materia de poner en funcionamiento tanto la Comisión como la Corte Africana, y lo único que se logra evidenciar y encontrar son las comunicaciones 4890 y 5091, en los cuales se dan los conceptos acerca de unas recomendaciones por parte de este sistema africano frente al Estado de Sudán,
de la necesidad de abordar el derecho a la verdad en estos específicos casos en los cuales se han dado ejecuciones extrajudiciales. Propiamente ese ha sido como el pronunciamiento en el cual se ha establecido como tal el derecho a saber la verdad. Han habido estudios, incluso doctrinarios, en los cuales se quiere solicitar ante el sistema africano y se quiere decir, mire, es necesario que ustedes, África, que pasan por tantos procesos de transición en los cuales es pertinente que se hagan referencias mucho más amplias en materia del derecho a la verdad y propiamente pronunciamientos frente a ello. Y bueno, básicamente las conclusiones que a manera supremamente reducida se pueden llevar a cabo de este estudio es que en definitiva es el sistema interamericano de derechos humanos quien ha realizado ese avance progresista, ese avance de reconocimiento en materia del derecho a la verdad y que es quien toma de referencia el sistema europeo y el sistema africano de derechos humanos en pronunciamientos con respecto, por ejemplo, al derecho a saber la verdad y respecto a otros derechos propiamente desarrollados por parte del sistema. Básicamente eso es lo que se concluye y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La profesora Sofía, digamos que agregamos a la verdad una pregunta, los docentes que nos acompañan, bueno, entonces, como me parece que las preguntas enriquecen, y quería hacer una pregunta también para que digamos un tema tan interesante nos queda diciendo además que me parece que nos has contado. Cuando mostrabas ahora las conclusiones de ese desarrollo que ha tenido el derecho a saber la verdad, nosotros podemos encontrar entonces que nuestro sistema es un sistema muy evolucionado en relación con eso. Pero eso de que seamos un sistema muy evolucionado en relación con eso también resulta, desde mi punto de vista, como puede ser una contradicción de que somos un Estado que adopta tantos tratados en relación con los derechos humanos, pero que al tiempo, si esos casos llegan al sistema interamericano y tienen que emitir sentencias tan bonitas de esta naturaleza, es porque internamente estamos haciendo las cosas, algo lo estamos haciendo mal. ¿Cuál es digamos, ya tu conclusión personal desde el tema que yo sé que vienes trabajando desde hace muchísimos años respecto de esto que has encontrado, que creo que también, digamos, puede que no haya sido una sorpresa para ti, pero sí hace un tipo de cuestionamiento? Por un lado, premiar al sistema interamericano, pero por otro lado, cuestionar los estados que hacemos parte de ese sistema. Bueno, en realidad, haciendo referencia a lo que la doctora Mayra dice, es muy cierto. Eso tiene mucho que ver también con la posición que tiene el Estado, ya hablando en materia más de derecho internacional y adentrándonos un poco como a las tesis que en materia de relaciones exteriores se han adoptado, hablando un poco de monismo, dualismo y cómo el Estado desde sentencia C-400 del 98 dijo, bueno, a través de la Corte Constitucional dijo, bueno, nosotros somos un Estado monista con un enfoque moderado. Entonces, esto quiere decir que nosotros vamos a tener una gran correlación, una gran coexistencia entre derecho interno y derecho internacional. Pero en ocasiones, en miras a garantizar ese derecho internacional, esas relaciones exteriores, esa política exterior, muchos de esos tratados que se han adoptado, y en materia de derechos humanos son muchísimos, pues a la vez podría decirse entran como a ahorcar al Estado en materia de todas las obligaciones que tiene a su cargo. Y por supuesto, eso entra también a decir lo siguiente: hay unas fallas supremamente grandes por corregir a nivel interno, a nivel estatal, porque si bien hacemos que el Estado cada día tenga esa congruencia con el ordenamiento jurídico internacional, a su vez hay que implementar todas las medidas posibles para que esos derechos humanos sean realizables y sean alcanzables a través de las políticas públicas, porque se evidencia continuamente condena tras condena al Estado colombiano. Y recientemente ustedes recordarán también el caso de Petro en materia pues de medidas cautelares, que el Estado colombiano dijo no, esas sí no las voy a acatar.
esas sí no las voy a ejecutar y no las voy a llevar a cabo. Entonces allí podríamos decir el derecho internacional versus el derecho interno. Entonces para unas cosas sí el derecho internacional y para otras cosas el derecho interno. Pues eso es como lo que yo básicamente he llegado a construir, más allá del el concepto teórico y doctrinario que emana de toda esta investigación. O sea, profe, ¿qué opinión le sugiere como también sus recorridos por el sistema actual? ¿Cómo cree que todo este desarrollo, que desde el título se lo dice, ha sido progresivo? O sea, la conclusión es que cada día avanzamos más en el derecho a la verdad. ¿Cree que todo esto, digamos, blinde el sistema respecto, por ejemplo, de las observaciones que hacía Laura anteriormente? O sea, ¿cree que todo este desarrollo que cada día ha sido tan amplio blinda ese tipo de cosas, o por el contrario, el amplio desarrollo, como lo dice el sistema europeo, es exagerado y puede llevar a problematizar eso? Bueno, recordemos que los extremos son malos, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, si bien es cierto, se tiene un amplio recorrido, un amplio y progresista desarrollo en materia del derecho a la verdad, eso en algún momento puede generar o significar algún tropiezo también en materia interna, ¿sí? Porque, digamos, tenemos ahora los acuerdos de La Habana, y propiamente ya implementados a través del Acto 01 del 2017, y ahí viene ahora el termómetro, por así mencionarlo, frente a la Comisión de la Verdad. Entonces la Comisión de la Verdad está constituida bajo unos parámetros ciertos en materia de derecho internacional. Sin embargo, como también lo mencionaba Laura, en ningún momento esta Comisión de la Verdad es un concepto implantado de otro estado o de otro proceso, sino que todo lo contrario, lo que pretende es irse configurando a nivel interno. Entonces, esto quiere decir que ese derecho a saber la verdad va a tener sus propias dinámicas dentro del Estado colombiano, va a tener sus propias formas de ser garantizado, y que mucho de esto que hemos aquí mirado, que hemos analizado en materia internacional, sistema interamericano, seguramente pueden surgir nuevas preguntas, nuevas inquietudes, nuevos alcances que vayan acoplando a todo este contexto transicional frente a ese ámbito internacional en materia propiamente dicha del derecho a saber la verdad. También a la profesora Sofía, estudiante de la maestría. Como ven, digamos, extendí un poco más esta intervención debido a que teníamos una ponencia siguiente que era muy interesante precisamente porque hablaba de la situación de Venezuela, la luz del concepto de ciudadanía universal. Desafortunadamente el estudiante pues no alcanza a llegar, y digamos que la intervención anterior me sirve como para resumir precisamente lo que ha sido esta última jornada, que tiene que ver con la línea de investigación de derechos humanos, gestión de conflicto y justicia transicional. Antes de darle como un cierre al evento, quisiera saber si de pronto alguien del público quisiera intervenir. Para algunos es la primera experiencia en un encuentro de investigación formativa. ¿Qué les parece? ¿Es un mecanismo de preparación para ustedes? Si alguien, un estudiante, quisiera intervenir, ¿cómo les pareció? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué encontraron acá? ¿Ninguno? Me gustaría, como desde aquí, hacer una pregunta que tengo, si de una forma u otra el proceso electoral de presidencia afecta de una forma u otra lo que tiene que ver el proceso de paz. Porque dependiendo de quién vaya a ser el presidente, ¿sí? Ya está garantizado. Esa pregunta iría para los docentes que han intervenido, porque como estudiante y como persona que me interesa mucho de la política, me gustaría me surge esa inquietud. Bueno, quisiera de pronto Laura, Sofía o incluso Estefan, quisiera ayudar en una respuesta. Que si los aspectos políticos, las elecciones presidenciales van a afectar el actual proceso de paz, es fundamentalmente lo que ella pregunta.
Para la compañera, mire, desde mi perspectiva, a mí me parece que, y lo voy a decir, a mí me parece, ¿no? Porque a mí me parece que eso sí puede afectar, ya que en muchos momentos pensamos que nuestro ordenamiento jurídico, nuestras normas, nuestras leyes, las pensamos pero de manera aislada a la cuestión política. Y eso no debe de ser así. Entonces, en el caso de este tema que es tan coyuntural, tan problemático, lleno incluso de polarización, porque hoy día vemos contiendas electorales en las cuales se genera, en vez de un reconocimiento y una participación, generan es polaridad, generan rechazo y a la final terminan generando es guerra, problema y disputa. Entonces, en materia de jurídica, hace unos años se dijo, mire, estos acuerdos están completamente blindados a nivel internacional y a nivel interno. Esto aquí nosotros ya hicimos todos los procedimientos necesarios y pertinentes para que esto, el próximo gobierno que venga, no lo puede deshacer. Sin embargo, ustedes deben de tenerlo muy en cuenta, y eso ya tiene que ver más en relaciones políticas, esto se puede deshacer. ¿Y cómo? Eso no sabemos. No sabemos porque de manera muy, digámoslo así, muy particular, lo que aquí se hace en ocasiones se deshace de una forma que uno a veces ni siquiera entiende cómo. Y ya lo hablo más a manera personal, a manera mía, desde todo el contexto político que hoy día está viviendo el Estado colombiano. Entonces puede suceder que todo lo que se ha venido hablando durante estos últimos ya 5 años, en algún momento llegue un gobierno y diga, ok, queda desechado esto, no, primero voy a empezar a hacer unos cambios, primero voy a empezar a hacer unas transformaciones aquí que son necesarias, pero luego, en realidad, simplemente el acuerdo termine finiquitado. Como puede suceder todo lo contrario, que se continúen generando herramientas para la viabilidad, la implementación como tal del acuerdo, que nosotros no podemos esperar resultados de aquí a mañana o al próximo semestre o al próximo año, porque esto es algo que, como ustedes bien saben, ha sido un proceso que contiene un largo recorrido en materia de guerra, en materia de conflicto durante los últimos 50, 60 años. Entonces la respuesta sería en unos 10 o 20 años es que podemos ver una verdadera implementación, no a la vuelta del próximo año. Esa sería la respuesta. Pero si la pregunta es enfatizada, ¿será que se pueden deshacer? Políticamente es posible. Políticamente. Jurídicamente, pues ya tendrían que mirarse todas y cada una de las alternativas allí para implementar en ese sentido. Pero no podemos de pronto tener como la concepción de que, no, es que no, eso ya no lo van a quitar, eso ya no se va a deshacer, eso va a continuar. No, tenemos que ser muy también claros y muy realistas en la política colombiana que tenemos en medio de nuestro Estado. Bueno. Buenas noches. Yo tengo una inquietud que me gustaría hacer a la profesora, y es más basada en la verdad, desde este punto de vista. Si el reconocimiento de la verdad como derecho autónomo, que usted hablaba anteriormente, que ha sido reconocido por el sistema regional, no puede ser contradictorio dentro de la aplicación en materia probatoria en el ámbito jurídico interno, a la vista de que el juez tiene que valorar la prueba desde las reglas de la sana vida, desde la lógica y la experiencia. Es decir, para mí, en materia de seguridad jurídica, sería un problema reconocer la verdad como un derecho autónomo y no conexo. Es decir, tendría que haber un pacto que lo delimite en que sea aplicado simplemente a ciertos ámbitos, en este caso, en el caso colombiano, en el caso de justicia, reparación y todo lo que tiene con los acuerdos de paz. Esa es mi pregunta. Bueno, pues es una apreciación muy, muy interesante, hasta allá yo no lo
normativa sería algo contradictorio, ¿sí me hago entender? Porque en realidad lo que se busca cuando se menciona que el derecho a la verdad sea como un derecho autónomo y que no tenga esa conexidad, pues en ningún momento se pretende pasar por encima de, hablando de el deber de investigar, juzgar y sancionar, o pasar por encima de otros derechos, sino por el contrario lo que se busca es reafirmar, ¿sí? Reafirmar la existencia de este derecho que si bien en ocasiones por el hecho de generar esa conexidad, entonces no se garantiza o se garantiza a medias, y entonces ahí lo que se hace es una vulneración. Lo que se pretende es que por el contrario haya esa garantía aún mayor, porque como bien les dije, esto no está contenido en ninguna convención, esto no está en ningún tratado, esto es algo simplemente de carácter de recomendación y que viene desde el soft law y pare de contar, como se dice, no más. Entonces, pues ahí básicamente habría que hacer una investigación más a profundidad para mirar y determinar también lo que usted me menciona. A ver, vamos a darle como un finiquito a la situación, dado lo alto de la hora y del tiempo de cansancio que podamos tener todos, ¿no? Pero sí es bueno resaltar los pasos gigantes que se han dado en nuestra facultad de Derecho en el ámbito de la investigación. Yo puedo dar fe de ello porque justamente en los albores del nacimiento del primer grupo de investigación en la facultad por ahí en el año 2003, pues esto era algo escaso, algo como que difícil de digerir, y se puede pues percibir hoy en día un cambio rotundo. Tenemos los estudiantes no solo de pregrado como inicialmente ocurría, sino también los de posgrado vinculados a estos eventos que hacen crecer nuestra facultad y nuestra universidad. Justamente la investigación es un eje en la formación de los profesionales hoy en día. No hay universidad que no le tenga que apuntar a la investigación, no solamente por las necesidades que se presentan en el medio, sino por las exigencias de orden legal que provienen desde el Ministerio de Educación, porque eso es objeto de evaluación en la visita de los pares para obtener la renovación de los registros o para la acreditación de alta calidad de los programas. Y ahí la invitación que se les hace a ustedes para que sigan participando, para que sigan enriqueciéndose y enriqueciendo nuestra facultad de Derecho con esos proyectos de investigación, y no solamente piensen que la forma de graduarse es mediante la judicatura, sino que este es otro elemento que se tiene, que ya hay unos profesores que también se han formado en tal sentido y pueden colaborarle más que en antaño, que lo único que hacían muchos de ellos, y perdónenme la expresión, era embolatarlos y enredarlos, pero afortunadamente se ha hecho capacitación, se ha hecho formación académica y tienen aquí unos buenos profesores que los pueden orientar en tal sentido y que justamente le van a dar las bases para estudios posteriores, porque en las maestrías y en los doctorados uno tiene que hacer investigación. Y qué bueno que se entusiasmen y acojan pues esta propuesta que se les hace desde la Facultad de Derecho. Les agradecemos su atención, su colaboración, y están pues convocados a nuevas situaciones, a nuevos encuentros de investigación interna y externa también. Muchas gracias. Antes de que se retire, digamos, darle una información de interés para todos. Decirles que el centro de investigaciones está, digamos, disponible para ustedes, que esta es solo una de las modalidades de grado y hay muchísimas más. El reglamento acaba de ser modificado, pero aún así es como resaltar que pese a que cada día se introducen más nuevas formas para obtener el grado además de la judicatura, vamos próximamente a aperturar también una modalidad de diplomado. Es importante resaltar que pese a eso, por ejemplo, este es el año que más ponencias han llegado, tuvimos 36, de las cuales 11 fueron estudiantes de maestría, que tampoco, digamos, se había visto, y es muy chévere la coexistencia en un mismo espacio de estudiantes de pregrado y de maestría. Decirles también que cuando no puedan asistir en forma presencial a un evento que con frecuencia compartimos, en este momento, por ejemplo, saludamos a todos los televidentes que nos están viendo por Facebook, conectados desde temprano.
es una buena alternativa. Todos los eventos que nosotros realizamos los estamos publicando al tiempo en vivo y en directo por Facebook. Adicionalmente tenemos un canal en YouTube también donde ustedes pueden descargar estas conferencias. Felicitar a todos los participantes. El día de mañana vence la inscripción para el encuentro de investigación de la red jurídica y sociojurídica que está en la sede de la Universidad Libre de Pance, para los que hoy presentaron sus propuestas, y también fue un mensaje del decano hoy en la tarde, que no queden solamente en encuentros internos, sino que hay discusiones muy valiosas que hay que llegar afuera, y pues desde la coordinación del CEIDE y desde, digamos, la facultad a cargo del doctor Diego Fernando Tarapuez Santino, agradecerle a todos los participantes que desde la 1 de la tarde nos han acompañado itinerantemente, a los docentes que evalúan tanto el aspecto escrito como la fase oral, y a su vez creo que es el trabajo más valioso a los docentes que forman los estudiantes que vivimos, que se prepararon acá, porque detrás de todo esto que dura 15 minutos hay cantidad de trabajo. Ustedes lo vieron, hay resultados que demoran 2 años, 1 año, y todos los estudiantes que hoy se presentaron aquí, realmente ninguno tuvo vacaciones de Semana Santa, concentrado en lo que esto iba a ser, y pues creo que merecemos todos como un aplauso porque ha sido este año un año exitoso, y es lo que podemos ofrecer desde la facultad a, digamos, a esta universidad y a esta facultad que este año cumple 60 años, y es el regalo, digamos, de todo nuestro trabajo. Esto no es otra cosa que para que entre nosotros nos leamos, entre nosotros nos citemos, entre nosotros discutamos todos esos temas que aún aparecen abiertos. Les agradecemos inmensamente a todas las personas que, digamos, no nombro porque es muy extenso, pero este es el resultado del trabajo de un equipo, digamos, de facultad, que cada día estamos intentando como mejorar muchísimo más. Entonces, un aplauso, y les agradezco haber aguantado hasta ahora.